Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista aquí en Radio Fitness Revolucionario. Hoy tengo como invitada a Míriam Ruiz, médico especialista en medicina interna y dietista nutricionista, que estuvo ya hace un tiempo en el podcast hablando sobre adaptaciones metabólicas, flujo energético y cómo dejar de vivir a dieta. Fue un episodio que gustó mucho y hoy regresa Míriam para hablar sobre problemas intestinales, aprovechando su doble visión de médico y nutricionista, y que acaba de publicar su guía Reinicia para ayudarnos a tomar las riendas de nuestra salud digestiva. Es una guía muy práctica que ofrece información actualizada sobre la salud intestinal y sobre todo ofrece un enfoque práctico para resolver algunos de los problemas digestivos más típicos, desde estreñimiento a digestiones pesadas, gastritis, hinchazón, SIBO y más. Podéis echar un vistazo a esta guía en fitnessrevolucionario.com/reinicia, repito, fitnessrevolucionario.com/reinicia, que os lleva a nuestra tienda desde donde se vende, y aunque el precio es de 35 euros, tiene ahora un precio promocional de tan solo 29, y además la compra incluye un seminario en directo el 3 de julio, donde Míriam contará cómo aborda en consulta algunos problemas típicos que será muy útil para quien esté lidiando con estos inconvenientes. Y en esta charla con Míriam vemos también los errores frecuentes que se cometen a la hora de abordar los problemas intestinales, tanto desde la visión médica clásica, donde con frecuencia se achaca todo a los nervios o se abusa de fármacos, pero también veremos errores desde nuevos enfoques más funcionales, entre comillas, que abusan muchas veces de pruebas y protocolos sin evidencia. Hablaremos, por ejemplo, de las pruebas de intolerancia alimentaria y de las pruebas de microbiota, entre otras. Profundizaremos también en los beneficios y los riesgos de las dietas de exclusión, como por ejemplo la baja en FODMAPs y mucho más. Y como digo, si queréis profundizar en estos temas y tener una guía clara para resolver problemas digestivos, echad un vistazo a la guía en fitnessrevolucionario.com/reinicia. Y sin más, damos paso a la doctora Míriam Ruiz. Bienvenida al podcast, Míriam, ¿cómo estás? Hola, Marcos, pues muy bien. Muchísimas gracias por traerme aquí. Al revés, gracias a ti por sacar un rato para venir de nuevo al podcast. Estuviste ya hace unos años hablando de cómo escapar del ciclo infinito de las dietas, y hoy, aprovechando el lanzamiento de tu guía sobre salud digestiva, pues vamos a hablar precisamente de esto, ¿no? De salud intestinal, un tema del que cada vez se habla más, que en parte es un reflejo seguramente de un aumento quizá de los problemas intestinales, pero también de muchas recomendaciones nuevas para lidiar con ellos, y algunas de estas recomendaciones o protocolos o pruebas diagnósticas tienen sentido, por supuesto, pero en otros casos no aportan nada, y también hablaremos de esto. Pero bueno, empezando por el estado general, ¿cómo ves la evolución de los problemas digestivos intestinales en los últimos años y cuáles dirías que son los más comunes o los que más te llegan a consulta? Pues a ver, los problemas digestivos es verdad que siempre han sido un motivo bastante frecuente de consulta, ¿vale? En medicina general, en medicina interna, pero es cierto que en los últimos años han experimentado un crecimiento brutal. O sea, lo observamos de una manera subjetiva desde las consultas, pero también se puede ver reflejado en redes sociales, en medios de comunicación, hablando con familiares, con amigos, ¿no? Quien más, quien menos, algo tiene. Y sobre todo, los problemas que más han crecido son los que se llaman de tipo funcional. Que bueno, realmente lo de tipo funcional es algo que utilizamos, ¿no?, los médicos para hablar, pero tú a alguien le dices, tú tienes un problema digestivo funcional, y dice, muy bien, se queda igual. No, porque, ¿eso qué es, no? ¿Qué es esto de problemas funcionales? Que hoy en día se utiliza también mucho como concepto. Pues es una forma de llamar a todos aquellos problemas para los cuales no encontramos una causa orgánica. Es decir, son personas que tienen sus síntomas y tienen sus molestias, se les hacen todo tipo de pruebas habituales, analíticas, ecografías, endoscopias, y no encuentras nada. Y le dices, muy bien, tú tienes tus problemas, pero aquí no encontramos nada, no tenemos una forma de ponerle nombre a tu problema, no tienes una enfermedad con nombre a día de hoy, ¿no? Y por lo tanto, pues tampoco se le da una solución. ¿Cuál es el problema de este concepto, ¿no?, de problemas funcionales? Que durante mucho tiempo se ha malinterpretado el hecho de no encontrar nada como tú no tienes nada. Pero esto no es cierto. Estas personas tienen problemas que son reales, pero que suelen ser difíciles de diagnosticar, bien porque es algo que con las pruebas clásicas, con las pruebas habituales, no tenemos la posibilidad de diagnosticar, o bien porque se trata de problemas complejos de causa multifactorial. Sobre todo esto último, ¿no? No es como una celiaquía que tú dices, esta persona, el gluten del trigo le está produciendo una inflamación intestinal que le está dando lugar a sus síntomas. No, es decir, no hay una causa-efecto inmediata, sino que probablemente es la influencia de muchos factores diferentes las que
combinados de una forma u otra, pueden estar dando lugar a ese problema que tiene esa persona. Por lo tanto, difícil de diagnosticar y también difícil de tratar si no se conoce este enfoque. ¿Y qué problema? Sí, Perdona, pensaba que habías terminado y te iba a preguntar por los problemas más comunes, ¿no? Pero continúa, por favor. Sí, no, era un poco más hablando sobre la evolución, ¿no? de los problemas digestivos, que aparte, ¿no? de que cada vez hay más, que es un poco, vale, sí, eso lo observamos todo, ¿no? ¿Qué más cosas desde un punto de vista ya más profesional, desde la consulta, yo también he observado en los últimos años? Pues que antes las personas venían a la consulta con un síntoma, ¿vale? Una molestia. Me duele la tripa, tengo acidez, tengo ardores, tengo estreñimiento. Pero ahora lo que vemos cada vez más es personas que ya vienen con un supuesto diagnóstico, ¿vale? Un supuesto diagnóstico que digamos que no les ha dado ningún profesional, pero que en base a sus síntomas y a lo mejor pues a lo que han leído, lo que han comentado con otras personas, otros conocidos, pues vienen con, tengo un SIBO, tengo un intestino irritable, es decir, ya con como... El doctor Google. Sí, doctor Google, efectivamente, algo así. Y esto es un problema, ¿no? Porque claro, las personas cuando ya vienen con un supuesto diagnóstico no vienen en blanco, no es una página en blanco, ya suelen haber hecho cosas. Suelen haber empezado a lo mejor a dietas de exclusión, ¿no? Porque la misma página de Google en la que te dicen que lo que tus síntomas te están diciendo es que tienes un SIBO, te dicen lo que te tienes que quitar de la dieta, cómo actuar, incluso un botoncito para ver qué pruebas te tienes que pedir desde la propia página, ¿no? Y aparte de esto también, otro cambio bastante significativo y que creo que dificulta mucho el diagnóstico es precisamente esto, que las personas ya hayan empezado a excluir alimentos. Porque por ejemplo, ¿no? En el caso de la celiaquía, como comentábamos antes, para hacer un buen diagnóstico de celiaquía necesitas que la persona esté tomando gluten. Porque si ya lleva un tiempo habiendo excluido el gluten de su dieta, las pruebas diagnósticas para la celiaquía no van a ser fiables, porque puede que te salga negativo precisamente porque has estado excluyendo el gluten de la dieta durante cierto tiempo, ¿no? Creo que en todo esto también, ¿no? Ha tenido influencia fuerte pues, las redes sociales, que hay mucha sobreinformación. Y es una pena también en muchos casos, ¿no? Que el tipo de pruebas con las que vienen las personas, ¿no? De que a lo mejor, como digo, ¿no? Que no vienen en blanco, sino que ya se han hecho pues, un test de aquí, de allá, también pueden generar confusión, porque muchas veces los resultados de esas pruebas no son fáciles de interpretar si no se tiene un contexto clínico. Y muchas veces esas pruebas se han pedido sin ni siquiera verle la cara al paciente, ¿no? Lo cual a mí como médico me resulta una aberración. Y eso es un poco los cambios que, así, ¿no? Que desde un punto de vista de la consulta, más he ido observando en los últimos años. Uh-huh. Te preguntaba también si has visto un especial aumento de algún tipo de problema concreto, de inflamación, distensión abdominal, reflujo, no sé, ¿destacarías alguna cosa en especial? Sí, o sea, hay un síntoma que es el que destaca por encima de todos, por lo que más se suele consultar, que es gases e hinchazón abdominal, así como genérico, ¿no? Luego también, a la par, un poquito por debajo, las alteraciones del hábito intestinal, pues tipo estreñimiento crónico y mucho estreñimiento crónico. Hay muchos episodios recurrentes como de diarrea, ¿no? La gente dice, es que me sientan mal todo, ¿no? O no sé exactamente qué me sienta mal, porque unas veces es el tomate, otras veces es el arroz. Tengo episodios de diarrea que me ocurren así como de manera episódica. Sé que algo no me está sentando bien, pero tampoco tengo un claro patrón de qué es lo que no me están sentando bien. Y otras veces, pues alternancia, ¿no? En plan, es que me paso semanas con diarrea y luego semanas con estreñimiento. Eso es lo que más se suele ver en cuanto a síntomas. Y luego en cuanto a personas que vienen con ya diagnósticos, ¿no? o supuestos diagnósticos, pues sobre todo lo que comentábamos antes. Alteraciones de la microbiota, intolerancias múltiples y el SIBO, que últimamente está también muy de moda. Y con esa doble mirada que tienes de médico por un lado, de nutricionista por otro, ¿cómo crees que ha evolucionado también el abordaje clínico, ¿no? De cómo se trataban estos problemas hace 5 o 6 años a cómo se enfoca ahora? Mencionabas que antes, o quizás todavía, pues hacen 3 o 4 pruebas básicas, ¿no? Más de la seguridad social y te dicen no tienes nada,
problema funcional, y quizás por otro lado tenemos un exceso de pruebas y de protocolos y de infoxicación por redes sociales y la gente hace demasiadas cosas que tampoco tienen sentido, ¿no? ¿Cómo ves esta dualidad? Pues efectivamente, tal cual lo has descrito, lo que se ha visto a lo largo de los últimos años, pues por ejemplo, ¿no? Yo hace 10 años, cuando empecé un poco a manejar desde un punto de vista nutricional también estos aspectos, pues tú veías que desde la medicina clásica lo que se hacía pues era, te viene una persona con su problema, sus molestias digestivas, le haces las pruebas básicas para descartar pues las patologías orgánicas más frecuentes y las más graves, que es el protocolo lógico de actuar, o sea, es algo correcto, ¿no? Y ya en el momento en el que ahí ya no se encontraba nada, pues era cuando se paraba, ¿no? Es decir, ya yo te he descartado todo lo que te puedo descartar, si tú sigues con molestias y con síntomas, pues serán los nervios, ¿no? Era algo como muy común. ¿Qué te ha dicho el médico? Que está todo bien, que son los nervios. Vale, eso era algo muy habitual. ¿Y cómo se manejaba eso? Pues habitualmente tratamiento sintomático, pues si la persona venía con acidez, se le daba un antiácido, que venía con estreñimiento, un laxante, que venía con problemas de dispepsia, de digestiones difíciles, un procinético. Es decir, se iban tratando, poniendo parchecitos en los síntomas que se presentaban, pero no se ahondaba, ¿no? en cuál podría ser la raíz del problema, no se mandaba ningún tipo de tratamiento nutricional específico, ya no vamos a hablar de modificación de hábitos, no se indagaba sobre el sueño, sobre lo sedentaria que era esa persona, sobre los niveles de estrés, ¿no? o que tenía en su vida. Entonces, eso era como el enfoque de hace unos años. Ahora, ¿qué estamos viendo ya en los últimos tiempos? Pues hemos pasado al extremo opuesto. Probablemente, precisamente, ¿no? Por esa sensación de frustración de las personas que no encuentran una solución a sus problemas y que han empezado a buscar, pues, alternativas donde sea, ¿no? Y hoy en día tenemos tan al alcance de la mano Internet, redes sociales, y se visibilizan tantas cosas, algunas con sentido y otras, pues, para generar ruido y infoxicación, ¿no? Que al final lo que estamos viendo es que se hacen muchas pruebas que son innecesarias, algunas de ellas, de hecho, bastante caras, cayendo también muchas veces en un sobrediagnóstico de patologías que no son tales, y también un abuso de dietas de exclusión, de dietas restrictivas, innecesariamente restrictivas en la mayoría de los casos y que pueden generar incluso más problemas y cronificar problemas, ¿no? Más que la solución que pueden aportar ese tipo de dietas. Y te digo una cosa, como nutricionista yo prefiero el enfoque clásico de una persona que viene y que me dice, mira, el médico me ha dicho que no tengo nada, que son los nervios, ¿qué hacemos? Porque esa persona todavía no está, entre comillas, ensuciada, ¿no? Por ese tipo de dietas que luego es muy difícil volver a corregir, a reintroducir alimentos, a reenfocar el diagnóstico, a reenfocar el tratamiento. Es decir, es mejor quizá quedarse corto y reenfocar bien que haberte pasado de frenada, y entonces ahí muchas veces cuando cuesta mucho reconducir y tratar esos problemas. Sí, decía Mark Twain esto de que el problema no es lo que desconoces, sino lo que crees saber que no es así, ¿no? En parte va por lo que dices, o también esto de que poca medicina daña, pero mucha medicina también produce daños. Y quizá, como dices, antes nos quedábamos cortos, o el enfoque tradicional se queda corto, se achacaba todo a esos nervios, al estrés, que por supuesto, claro que pueden jugar un papel en iniciar o en amplificar los problemas. Pero evidentemente puede haber otros muchos factores, ¿no? Y quizás ahora, y sobre todo ciertos enfoques entre comillas más funcionales, pues se pasan a veces de frenada, como dices, y proponen un montón de pruebas con poca evidencia o tratamientos con poca evidencia. Hablemos un poco de esto, ¿no? Por poner negro sobre blanco. Empezamos hablando, si te parece, de pruebas que tienen poco sentido. Se me viene a la cabeza ahora los famosos test de intolerancia a alimentos, ¿no? Que seguramente te lleguen ya a la consulta. Pues soy intolerante al huevo, a la lechuga. Cuéntanos un poco más de estos tests y luego hablaremos, si quieres, de otros casos. Sí, bueno, a ver, antes incluso de los tests o de las pruebas que no tienen sentido, a mí como médico siempre me gusta decir que para que una prueba complementaria, sea la que sea, tenga sentido, la prueba tiene que ir por detrás de la sospecha clínica. Es decir, está primero el paciente y después la prueba. Cualquier prueba que hagamos así por decir, bueno, pues, ¿qué te duele la tripa? Vamos a pedirte de todo, a ver qué sale. Pues nada de eso tiene sentido, ¿no? Es decir, siempre tienes que tener un paciente con su historia clínica, con sus síntomas, con su exploración física. Eso a ti te genera una sospecha diagnóstica, porque
pues para eso, ¿no? Tienes en la cabeza las enfermedades, lo que producen, lo que te está diciendo el paciente. Y las pruebas siempre tienen que ir dirigidas a bien descartar, bien confirmar esa sospecha diagnóstica que tú tienes, ¿no? Cualquier prueba que se pida al tuntún o que se pida por pedir, para mí no tiene sentido, ¿no? Y tampoco tiene sentido una prueba que vayas a pedir, sobre todo si es una prueba que puede generar iatrogenia, pues bien porque sea invasiva, o vaya a generar pues un coste muy elevado para el bolsillo del paciente y que sus resultados no vayan a tener relevancia clínica, ¿no? Porque es verdad que hay pruebas que, bueno, pueden ser interesantes a título de curiosidad, a título de investigación, pero luego en la práctica, para resolver el problema real que tiene el paciente, son innecesarias, ¿no? Y un poco en esos dos casos nos moveríamos con las que me estabas comentando. Las pruebas que no tienen evidencia, ¿no? Y que muchas veces llegan a consulta, pero más veces, ¿no? De las que me gustaría, son pues esas de las intolerancias a 200 alimentos, ¿no? Que te analizan inmunoglobulina G para determinados alimentos que lo único que te está diciendo es que en algún momento de tu vida has tenido contacto con ese alimento o que alguna proteína de ese alimento, porque la hayas consumido en un momento en el que tuvieras mayor permeabilidad intestinal, ha pasado a tu sangre y te ha podido producir ese anticuerpo. Pero no te está diciendo ni que tengas alergia, ni que tengas una intolerancia. Entonces, claro, son pruebas que no nos aportan nada útil. Y de hecho es como dices, esa inmunoglobulina G puede elevarse como respuesta normal a alimentos que consumes con frecuencia, ¿no? Y por tanto generas ese efecto y la gente concluye que esos alimentos son el problema, ¿no? Dicen, es justo lo que como causa los problemas, ahora me lo explico. Entonces es una prueba que no solo no aporta nada a nivel clínico, sino que puede confundir. Puede confundir, puede generar, porque claro, estas pruebas muchas veces se hacen a través de un laboratorio que, como digo, ni siquiera le ha visto la cara al paciente y que ya con el resultado te da la dieta de exclusión que tienes que seguir. Claro, por ejemplo, te viene una persona que lleva sin comer gluten durante meses y entonces a ti a lo mejor te interesa descartar una celiaquía. Entonces, ¿qué haces? Le reintroduces el gluten, que puede producir síntomas y también incluso puede haber casos en los que se produzca una colitis fulminante por reintroducción del gluten si una persona realmente es celíaca, ¿no? Son casos raros, pero no estaría indicado hacerlo. O no le reintroduces el gluten, pero entonces ya tienes que irte a otro tipo de pruebas pues, más complejas, incluso pruebas de tipo genético. Es decir, estamos ya liando la cosa. Y luego también que personas que llevan pues excluyendo esos alimentos que les ha dicho el laboratorio durante mucho tiempo, que muchos de ellos de manera completamente innecesaria, y alimentos que son a veces interesantes, porque muchas veces se quitan verduras, se quitan frutas que son importantes, ¿no? Para la alimentación, pues a la hora de reintroducirlos, ya sea bien porque el paciente tiene miedo normal, ¿no? A reintroducir esos alimentos, probablemente yo en su situación también lo tendría. O bien porque llevan tanto tiempo sin comerlo que su intestino, su microbiota se ha desacostumbrado a procesarlo bien y entonces es cierto que reintroducirlo pues puede generar síntomas al principio, a lo mejor no se puede hacer de golpe, hay que hacerlo poco a poco, tal. Bueno, entonces son pruebas que, como digo, no nos van a aportar nada útil, pero es que además pueden después complicarnos mucho el proceso diagnóstico y el tratamiento real. Y luego otro tipo de pruebas que también se ven mucho últimamente y que encima son aún más caras, que son los test de microbiota, que estos sí que pueden tener un sentido, nos dan una información útil, pero es una prueba que a día de hoy solo se recomienda hacer a título de investigación, es decir, pues en los ensayos, en los estudios científicos que se están haciendo, porque digamos que es un mundo todo este de la microbiota que tiene tantísimo potencial, pero que todavía está tan en pañales que no podemos utilizar esos resultados de test de microbiota para aplicar un tratamiento concreto a un problema digestivo, incluso a problemas de la microbiota. Entonces, lo que en las guías clínicas, en los últimos congresos de microbiota, se desaconseja, de hecho, el realizar este tipo de test en la práctica clínica habitual fuera de lo que es el área de la investigación científica. Interesante. O sea, un poco por resumir lo que comentas, ¿no? Hay algunos test como intolerancias que no tienen evidencia científica, realmente no aporta nada. Y luego hay test que tienen evidencia o que son interesantes, ¿no? Como el test de microbiota. El problema es que a día de hoy
salvo casos muy flagrantes, pues no sabemos interpretar realmente el problema a partir de la microbiota, más allá de, en general, saber que una microbiota diversa es mejor que una microbiota menos diversa o más pobre, pero no somos capaces de plantear recomendaciones basadas en evidencia a partir de esto, ¿no? Proponer probióticos concretos. Entonces es gastar bastante dinero para tener una información que no va a guiar una posible intervención. De momento, sí creo que al futuro va a ser una herramienta útil en la práctica, pero ahora mismo, pues eso, tiene poco sentido más allá del campo de investigación o quien lo quiera hacer a título personal por curiosidad, pero que no piense que a partir de esa información va a poder mejorar ni su alimentación, ni poder personalizar el tipo de probióticos que toma, ni nada así, a día de hoy, ¿no? Quizás en unos años sí sea posible. Claro. Es que, claro, el tema de la microbiota es que cuando tú te haces un test es como si tú cogieras una foto puntual de tu microbiota en ese momento. Pero es que la microbiota es muy dinámica. A lo mejor por la mañana puedes tener una microbiota diferente a por la noche si a lo largo del día has tenido un evento súper estresante o has hecho una comida muy diferente a la que haces habitualmente o has bebido mucho alcohol o has tomado algún medicamento o algún antibiótico. Y ya no digo nada, pues de un día para otro, o es decir, la microbiota cambia mucho. Es muy dinámica, entonces una foto puntual de un día no es representativo del estado real de tu microbiota. Te puede dar una orientación, hay cositas, pinceladas, ¿no? Que a día de hoy pues parece que se pueden saber, pero luego, como comentabas tú, en la práctica ni te va a modificar el tipo de alimentación o las pautas de alimentación que tienes que hacer, ni siquiera para el tratamiento con probióticos sirve, porque el tratamiento con probióticos no se dirige en base a los test de microbiota. Se tiene que utilizar en base a las patologías concretas en las que se ha visto que existe evidencia para el uso de un determinado, además no probióticos en general, sino una cepa concreta, en una dosis concreta, en un tipo de población concreta. O sea que, a modo de curiosidad, vale, pues como quien se hace una ecografía a ver si tiene 2 riñones o tiene solo uno, ¿no? Pero para utilidad práctica, pues no estaría recomendado. Uh-huh. Estos digamos que son, entre comillas, errores más de estos enfoques más novedosos. ¿Qué errores? Volviendo al enfoque más tradicional, lo has mencionado de pasada algunos ejemplos, pero ¿qué más errores también con esa visión de como médico crees que se cometen cuando se abordan estos problemas intestinales, hablando en general? Pues, a ver, yo pienso que todavía se sigue enfocando mucho el manejo de los problemas funcionales en base a los síntomas, ¿no? Y se abusa de fármacos que pueden ser útiles para los síntomas en el corto plazo y que pueden tener su indicación en determinados problemas, pero que a largo plazo pueden incluso empeorar el problema de base, ¿no? Por ejemplo, el famoso omeprazol, el uso de laxantes. Y aparte de que se abusa, ¿no?, del tratamiento sintomático o se pone demasiado el foco en el tratamiento sintomático, se deja todavía muy de lado el tema de hábitos de alimentación y de estilo de vida, ¿no? Yo creo que ahí es el principal, ¿no? La principal cosa que se sigue haciendo mal desde la medicina convencional. Aunque también es cierto, ¿vale? Y aquí tiro una lanza a favor de los médicos, que es verdad que cada vez hay más conciencia de la importancia de todo esto, ¿no? Y de que no solamente es manejo sintomático y de que la alimentación y el sueño y el ejercicio y la gestión emocional y todo eso tiene un impacto muy importante en toda la patología digestiva. Y de hecho muchos de los pacientes que yo recibo me los han remitido compañeros que ellos han hecho su protocolo de manera correctísima, descartando todas esas patologías orgánicas que comentamos, las que son más frecuentes, las que son más graves, que no han encontrado nada y que sí saben que el siguiente paso es ya empezar a hacer cambios en la alimentación y en el estilo de vida, ¿no? De una forma coherente y lógica. O sea que yo en ese sentido estoy contenta y también orgullosa, ¿no?, de que cada vez se tenga más conciencia de todo esto y de que se empiecen a hacer las cosas diferentes. Uh-huh. Mencionaste algo en lo que muchos estarán de acuerdo, que es el abuso de ciertos fármacos que se recetan como si fueran gominolas y que pueden ser útiles en ciertos contextos, por supuesto, pero que tienen efectos secundarios, sobre todo al usarse de manera crónica. Mencionaste el omeprazol, que es seguramente el caso más flagrante, que no el único. ¿Nos puedes explicar cómo funciona realmente este fármaco y por qué se recomienda tanto? A ver, el omeprazol, ¿no?, el conocido
como protector de estómago, lo que es en realidad es un fármaco de la familia de los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? ¿Y esto qué es? Bueno, pues son medicaciones, o sea, son fármacos cuyo principal mecanismo de acción es reducir la secreción ácida del estómago, ¿vale? Es decir, no es que protejan el estómago, es que actúan reduciendo la secreción de ácido en él. No solamente está el omeprazol, todos los que acaban en prazol son de la misma familia. Está el pantoprazol, el esomeprazol, el lansoprazol, ¿vale? Hay una amplia gama. Como decía antes, es una medicación que tiene sus indicaciones. Pues, por ejemplo, se recomienda cuando hay síntomas de acidez y ardores, pues por problemas como gastritis, como esofagitis, una úlcera gastroduodenal, un reflujo gastroesofágico. En esos casos, pues tiene sentido su utilización, por lo menos mientras se va resolviendo el problema de raíz, ¿no? Un tratamiento sintomático. También se manda cuando existe riesgo de hemorragia digestiva, ¿vale? Es muy importante porque, por ejemplo, hay fármacos que son gastroerosivos, como los antiinflamatorios no esteroideos, pues el ibuprofeno, el naproxeno y tal, que en personas que tengan factores de riesgo, pues pueden llegar a producir erosiones de la mucosa gástrica y hemorragia digestiva, y en esos casos se acompaña el omeprazol pues, para evitar ese riesgo hemorrágico. Y yo creo que de este uso es de donde viene el llamarle protector de estómago, ¿no? Al omeprazol y similares. Pero en realidad tampoco te protegen el estómago de cualquier medicación, ¿no? Porque también hay muchas personas que me dicen, yo es que tomo muchos fármacos, por eso también tomo el omeprazol para protegerme el estómago. Pero a ver, ninguno de los fármacos que estás tomando tiene riesgo de hemorragia digestiva. Pues a lo mejor es un antihipertensivo, para el colesterol y para el azúcar y el paracetamol, y ninguno de ellos en realidad necesitaría un protector de estómago. Ya digo que yo creo que ha sido un poco fallo nuestro, ¿no? De por comodidad llamarle protector de estómago, lo que ha llevado también a hacer un uso inadecuado del omeprazol en situaciones que no tienen ningún tipo de indicación. Por ejemplo, yo veo muchas personas que toman el omeprazol cuando se van de comilona, porque como es un protector de estómago, dicen, pues así el estómago lo tengo más protegido frente a la carga de grasa, de carbohidratos, de lo que sea que me voy a meter, que no hago habitualmente. O cuando, por ejemplo, van a pasarse con el alcohol en una cena de Navidad. O simplemente lo que decía antes, como tomo muchos fármacos, me tomo también el omeprazol para protegerme el estómago. Es decir, no es un protector de estómago. Tiene sus indicaciones, tiene sus usos, pero hay que saber cuándo tomarlo. Y tiene también sus riesgos, ¿no? Que sería la siguiente pregunta. ¿Qué efectos secundarios puede causar su uso frecuente o crónico? Pues puesto que el omeprazol reduce la secreción de ácido del estómago, para todas aquellas cosas para las cuales el ácido del estómago sea necesario, pues se van a ver afectadas. Por ejemplo, el ácido del estómago, ¿qué es? Pues es una barrera de protección importantísima frente a microorganismos patógenos que pues, ingerimos con los alimentos, cuando llevamos las manos a la boca, es decir, con los que entramos en contacto. ¿Qué pasa? Si reducimos el ácido del estómago, pues tenemos mucho más riesgo de contraer infecciones pues, por microorganismos patógenos, pues no sé, una salmonela, un campylobacter, todo tipo de gastroenteritis, ¿no? Porque estamos quitando ese ácido que nos protege frente a ellas. Otra función que tiene el ácido es también controlar el sobrecrecimiento de bacterias o microorganismos que sean propios de nuestro aparato digestivo. Por eso también el uso del omeprazol a largo plazo puede asociarse a sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? El famoso SIBO, que a veces pues dices, ¿dónde está la causa? Y a lo mejor la causa es un uso crónico de omeprazol. Otra cosa que puede hacer el ácido del estómago, el ácido del estómago contribuye a la digestión pues, de proteínas, de los alimentos en general. Si reducimos el ácido del estómago, estamos dificultando el proceso digestivo. Por eso también lo que comentaba antes, quien se toma el omeprazol para irse de comilona, no solo está haciendo que el estómago no esté más protegido, sino que encima está dificultando la digestión, ¿no? En estos casos. Y ya no solo la digestión, sino que también la absorción de algunos nutrientes requiere de ese ácido del estómago. Por ejemplo, la vitamina B12. Un uso crónico de omeprazol puede asociarse a déficit de vitamina B12 porque es necesario para que se pueda absorber correctamente. Yo creo que destacaría, ¿no? Estas cosas con respecto a los efectos secundarios principales del uso de omeprazol cuando no está indicado. Cuando está indicado, pues hay que usarlo el tiempo que sea necesario y listo.
Mencionabas también antes que se han puesto muy de moda pues estas dietas de exclusión, que conceptualmente tienen sentido y es un enfoque válido, incluso hay evidencia científica en algunos casos, pero como siempre todo depende de cómo se planteen y a veces, pues como decías, ¿no? Lees cosas por internet que tienen poco sentido, ¿no? Explícanos primero el enfoque general de estas dietas y vemos después los posibles riesgos de hacerlas sin conocimiento o sin entender realmente cómo deberían realizarse. A ver, el enfoque de una dieta de exclusión es algo muy sencillo de entender porque, como la propia palabra dice, es excluir un determinado alimento o grupo de alimentos. En algunos casos tiene sentido, en otros casos tiene sentido si se hace bien, ahora me profundizaré un poquito más en eso, y en otros casos no tiene ningún sentido, ¿no? Algunas dietas de exclusión, como digo, son imprescindibles. Por ejemplo, en el caso de la celiaquía, ¿no? Volvemos a retomar una persona que el gluten le produzca una inflamación, una atrofia de las vellosidades intestinales, o sea, tiene un problema realmente con un determinado componente de los alimentos, en este caso el gluten, de los cereales que contienen gluten. Pues en este caso, la dieta de exclusión no solo es que sea necesaria, es que es imprescindible para que esa persona pues, pueda recuperar su integridad del epitelio intestinal, de su funcionalidad digestiva y mejorar y curarse, ¿no? Otras veces, las dietas de exclusión no es que sean imprescindibles, pero sí que son necesarias, por lo menos de una manera transitoria, para el manejo de los síntomas, ¿no? De algunos problemas. Digo de manera transitoria porque la dieta de exclusión no es la solución al problema, pero, como digo, ayuda mucho a mejorar los síntomas mientras se va trabajando en el tratamiento, la solución del problema real. Aquí, por ejemplo, en el caso del SIBO, ¿no? De problemas de disbiosis, alteraciones de la microbiota, en algunas intolerancias, ¿no? Algunas intolerancias, no es que tú tengas, por ejemplo, hay personas que tienen intolerancia a la lactosa, a la fructosa, al sorbitol, y realmente no es que eso sea el problema, sino que eso lo que te está diciendo es que tienes un problema en tu intestino que te está generando esas alteraciones. Una celiaquía mismamente puede dar lugar a una intolerancia a la lactosa, a la fructosa, tal, y la solución no está en quitar la fructosa, la lactosa, sino en tratar la celiaquía y después probablemente esa persona pueda volver a comer con normalidad, reintroducir pues, lácteos, fruta, alimentos ricos en fructosa, etcétera, ¿no? Pero, pues eso, de manera transitoria pues puede ayudar al manejo de los síntomas. ¿Qué es lo malo de las dietas de exclusión? Pues que si no se hacen de una manera correcta y cuando están bien indicadas, pueden afectar, para empezar, al diagnóstico. Lo que decíamos antes, una persona que se quita el gluten sin tener un diagnóstico de celiaquía puede que luego no se lo podamos diagnosticar. Pueden cronificar el problema. Yo cada vez veo más personas que lo que llegan a la consulta es por un problema digestivo que se podría haber resuelto de una forma bastante sencilla y en poco tiempo, habiéndolo enfocado bien desde el principio, pero que llevan pues pivotando por diferentes dietas de exclusión, quitándose esto, quitándose lo otro, restringiendo cada vez más alimentos y habiendo cronificado de esta manera ese problema digestivo, con mucha dificultad después para reintroducir alimentos, etc. Después también, que si hacemos dietas de exclusión y empezamos a quitarnos alimentos, pues corremos, por supuesto, el riesgo de déficits nutricionales. También que muchos de los alimentos que se quitan, cuando se trata, por ejemplo, ¿no? Hablaremos un poco más adelante, creo, de las dietas bajas en FODMAPs, son alimentos que son interesantes para nuestra salud. Estamos hablando de verduras, de frutas, de frutos secos. Entonces, una alimentación en la que eliminamos este tipo de alimentos, pues no va a ser una alimentación saludable, ¿no? a largo plazo. Además, también se pueden producir alteraciones de la microbiota. Si restringimos muchos alimentos, hacemos que nuestra microbiota sea menos diversa, ¿no? Y ese también es uno de los problemas por los cuales se pueden cronificar o incluso empeorar los problemas digestivos. Y luego, por supuesto, todos los problemas de ansiedad, de miedo a comer que puede generar, ¿no? Este tipo de dietas de exclusión, sobre todo cuando ves que quitas cosas y sigues teniendo el problema, y quitas más cosas y sigues teniendo el problema, y dejas de salir a comer y le coges miedo a comer cualquier cosa nueva o a reintroducir cualquier alimento, que puede llevar incluso a trastornos de la conducta alimentaria. Sí, sí. Y luego aquí además hay enfoques, entre comillas, volvemos a ese aspecto más novedoso, que se han popularizado en los últimos años como la dieta carnívora, ¿no? Que tengo un artículo sobre ella y si bien es un planteamiento que creo que es absurdo para una persona sana,
En el caso de personas con problemas intestinales que no se resuelven, problemas autoinmunes que no se resuelven, pues bueno, no es descabellado probar porque eliminas posibles causas de estos problemas, ¿no? Como la fibra, que puede ser problemática en algunas personas, como lectinas, que pueden causar también problemas en personas muy sensibles. Entonces, no sería la primera opción, por supuesto, pero si al final se plantea como la opción inicial, debe hacerse con cabeza y planteado siempre como una transición hacia un enfoque más saludable y sostenible a largo plazo, ¿no? Pero bueno, como bien decías, cuando hablamos de dietas de exclusión, lo más común y quizás lo que tiene más evidencia a día de hoy es la dieta FODMAP o dieta baja en FODMAP. Explícanos qué es, así en términos generales, y en qué casos tiene evidencia o cuándo tendría sentido pautarla. Pues sí, una cosa con respecto a lo que comentabas, ¿no? De la dieta carnívora, que es una dieta pues eso, muy, muy restrictiva y tal. Yo siempre tengo el concepto, ¿no? De cuando se aplican dietas de exclusión, me gusta el de menos a más. Uh-huh. Es como empezar siempre con la mínima restricción necesaria y teniendo siempre margen de poder ir ampliando las cosas que vas excluyendo, que vas restringiendo en base a la evolución. Porque muchas veces se tienen que excluir muchas menos cantidad de alimentos de las que en un principio se piensa, ¿no? ¿Qué pasa? Si empiezas desde el principio con la artillería pesada y lo quitas todo, sí, tendrás una resolución muy rápida de todos los síntomas, probablemente, pero también hayas quitado cosas que no hacía falta quitar en un principio, ¿no? Y que luego igual te va a costar reintroducir porque no sabes de todo lo que has quitado qué era lo que realmente te estaba produciendo más síntomas o más molestias. Entonces a mí siempre me gusta ese enfoque de menos a más, que además precisamente en la guía, ¿no? Lo explico y vemos cómo llevarlo a cabo paso a paso para siempre empezar por el enfoque menos restrictivo posible, ¿no? El enfoque, la restricción mínima necesaria, como si dijéramos. Vale, y ahora ya pasando a lo que me habías preguntado sobre las dietas bajas en FODMAPs, ¿no? Que esto, pues probablemente casi todo el mundo ya haya oído hablar de ellas a día de hoy, pero bueno, por si alguien no ha oído hablar. Los FODMAPs son carbohidratos altamente fermentables, así, resumiendo, ¿no? En realidad son las siglas en inglés de oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polialcoholes altamente fermentables. ¿Qué significa esto de altamente fermentables? Pues que son moléculas que están presentes en algunos alimentos, pues como frutas, verduras, frutos, bueno, en muchos tipos de alimentos, de hecho, la mayoría de alimentos muy interesantes para la salud, que cuando llegan al intestino, pues van a ser fermentados por las bacterias y los microorganismos que ahí tenemos y fruto de esa fermentación se producen gases, se producen compuestos ácidos, se producen metabolitos. ¿Y qué pasa? Pues que algunas personas son especialmente susceptibles a estos productos de la fermentación, a estos gases, a estos compuestos ácidos y les producen pues muchas molestias, muchos síntomas. Personas que tienen o bien una susceptibilidad de base o bien algún tipo de problema digestivo, ¿no? Alguna patología digestiva o alguna alteración de la microbiota que también les hacen ser más susceptibles a estos alimentos altamente fermentables. Pero una cosa que siempre quiero dejar clara cuando hablamos de dietas bajas en FODMAPs es que los FODMAPs o los alimentos ricos en FODMAPs no son aquí los malos de la película. Uh-huh. Al contrario, son alimentos interesantes, son alimentos saludables, son alimentos que, de hecho, cuantos más incorporemos y más variados sean, ¿no? Dentro de nuestra dieta, mayor va a ser también la diversidad de nuestra microbiota y menor riesgo de tener problemas digestivos a largo plazo. ¿Nos puedes decir algunos alimentos especialmente altos en FODMAP, a modo de ejemplo? Pues a ver, ya digo, sobre todo pues destacan las frutas, ¿no? Las frutas en general son las que más problemas de fermentación, ¿no? De ser altamente fermentables suelen producir. En realidad no me gusta hablar de alimentos concretos porque entonces las personas se quedan con ese alimento, ¿no? En lugar de quedarse con el mensaje general dicen, uy, el albaricoque, voy a dejar de comer albaricoques, ¿no? O las cerezas, tienen muchos FODMAPs. Y que no todo el mundo es sensible a los mismos tipos de FODMAPs, porque son muchos, ¿no? Y puede que a una persona las cerezas le sienten bien y a otra mal y con la manzana al revés, ¿no? Efectivamente, y eso también quería comentar, que tampoco me gusta hablar de alimentos concretos para que no se demonice, ¿no? Se piense una persona que diga, uy, tengo síntomas digestivos y esta chica ha dicho en el podcast que este alimento es alto en FODMAP, me lo voy a quitar. No. Porque a lo mejor, aunque ese alimento sea alto en FODMAPs, no es el FODMAP que a ti te está produciendo molestias tú no necesitas excluirlo. O a lo mejor puedes reducir la cantidad y con eso es suficiente y no hace falta excluirlo del todo, ¿no? Que eso también es una cosa que las dietas de exclusión muchas veces es o todo o nada, ¿no?
cuando tú ves una dieta de estas por internet o te dan una dieta de FODMAP como si fuera una dieta de cajón, te dicen los alimentos prohibidos. Y es como, no tiene por qué estar prohibido. Depende también de la cantidad de ese alimento que introduzcas, de la combinación de ese alimento con otros alimentos ricos en FODMAPs que metas en la misma comida, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta todo eso para personalizar una dieta baja en FODMAPs que no sea muy restrictiva, que sea mucho más llevadera, que sea menos deficitaria. Entonces, ya digo, no es un concepto tan sencillo como las dietas bajas en FODMAPs. Y una cosa que me preocupa es que se han convertido, en muchos casos, en la nueva dieta de cajón, pero en este caso para los problemas digestivos, ¿no? Es como lo que decíamos antes, voy al médico, me descarta que tenga nada, pues tendrás un problema digestivo funcional, toma esta dieta baja en FODMAPs que me saco del cajón, ala, ahí la tienes a seguirla. Y claro, esto no puede ser así. Tanto por lo que hemos dicho, como porque, seguir una dieta baja en FODMAPs mal también tiene sus riesgos, ¿no? Para empezar, lo dicho, excesiva e innecesariamente restrictiva, esto pues nos limita mucho nuestra vida social, nuestra calidad de vida en general. Luego, también, si nadie nos dice cómo hacerla, podemos caer en el error de prolongarla demasiado en el tiempo, ¿no? Porque como no entendemos realmente cuál es el funcionamiento, cuál es el sentido de esa dieta, que es para tratar unos síntomas durante un corto periodo de tiempo, pues podemos pensar que nuestro problema son esos alimentos altos en FODMAP, por lo tanto me los voy a quitar de la dieta para siempre. Y eso, como digo, eso es un error. Hay que utilizarlas durante un corto periodo de tiempo, en función de cada persona, pues cada persona necesitará sus plazos. Y después hay que reintroducir esos alimentos, porque como hemos dicho, son alimentos interesantes. Es que si se eliminan a largo plazo pueden incluso empeorar esa diversidad de la microbiota y empeorar el problema digestivo, ¿no? Y luego, pues todo lo que hemos comentado antes de los problemas de cualquier tipo de dieta de exclusión, pues riesgo de déficit, la ansiedad, problemas de miedo a comer. O sea, es verdad que estas dietas bajas en FODMAPs tienen su evidencia, son útiles, son interesantes, pero hay tantos tipos de dietas bajas en FODMAPs como personas. Es decir, aquí recalcar la importancia de la personalización y de el poder llevarlas de una manera adecuada y durante el tiempo correcto. Y en gran medida esto es lo que explicas en tu guía Reinicia, donde por un lado profundizas mucho más en todas estas ideas y conceptos y después propones un protocolo concreto para poder personalizar estos enfoques y también poder involucrarse mucho más en el proceso de mejora, porque estos temas son complicados, suelen ser procesos largos, la gente en general va muy ciega y tener una orientación, ideas específicas para ir probando y ajustando, pero con cierto criterio, son muy útiles, ¿no? Cuéntanos un poco más el origen de esta guía, el enfoque, por qué quisiste hacerla y qué va a encontrar la gente en ella. Pues a ver, la guía nace precisamente pues, por todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Que es algo que yo llevo observando a lo largo de estos años. Y porque veo eso, que cada vez existe más confusión en torno a los problemas digestivos, que las redes sociales, la infosicación no contribuyen, ¿no? positivamente a esto. Que las personas yo las veo que se sienten muy perdidas cuando empiezan con síntomas digestivos y empiezan a entrar, ¿no? en el bucle de pruebas, de no me encuentran nada, me pongo esta dieta, no mejoro, que, como digo, no encuentran en la medicina clásica un remedio, que acaban recurriendo a esos enfoques alternativos que incluso pueden empeorar aún más las cosas. Y sobre todo que es que se me rompe el corazón, ¿no? Cuando les veo en ese bucle de frustración, de empeoramiento, de años dando tumbos, peregrinando, sufriendo sin un enfoque adecuado y también haciendo complejas cosas que, bien enfocadas desde el principio, pueden ser bastante sencillas de manejar en realidad, ¿no? Teniendo las ideas y los conceptos claros. También lo que decías, o sea, en la guía intento trasladar el foco de no es una dieta, sino es un paciente. Es decir, poner el foco en el paciente más que en la dieta. Darle toda esa información y herramientas que va a necesitar para entender cuál es su problema. Porque claro, una vez que tú entiendes cuál es tu problema, una vez que conoces, ¿no? los principios, entiendes cuál es la solución, le encuentras una lógica. Y entonces ya no necesitas que nadie te personalice o te diga lo que tienes que hacer, sino que tú sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Obviamente tienes que aprender, requiere un proceso de aprendizaje, por supuesto, pero es un
es como un viaje de autoconocimiento, por decirlo de alguna forma, pero de tu problema digestivo, de por qué está ahí, de por qué las soluciones que has intentado aplicar anteriormente no han sido eficaces, ¿no? Y también pues animo a tener pues eso, a verlo desde una perspectiva de mente abierta, de aprendizaje, de experimentación, de autoexperimentación, de autoconocimiento, y que al final pues yo he comprobado que este proceso es el que acaba resultando más eficaz para poner una solución a estos problemas, ¿no? Al final la guía es como el resultado de todo lo que yo he ido aplicando, ¿no? También aprendiendo, aplicando en la consulta a lo largo de todos estos años con un montón de pacientes, y lo que he visto, lo que funciona, lo que no funciona, y es lo que yo quiero intentar transmitir pues para que estas personas tengan esas herramientas cuando están perdidas en el proceso. Muy bien. También aclarar que no hay varitas mágicas, suelen ser problemas multifactoriales, sin causa única la mayoría de veces, y que incluso con la mejor guía habrá un proceso de prueba y error que puede ser largo, pero al menos con esta guía, que creo que está muy bien planteada, pues te va a ayudar a entender qué pruebas hacer y cómo responder a los errores. Entonces recomendamos a todo el mundo que tenga un problema digestivo o que simplemente quiera aprender más sobre salud intestinal, que le eche un vistazo. Vamos a crear un enlace que puede ser fitnessrevolucionario.com/reinicia, que es el nombre de la guía, que estará ya creado cuando se publique el episodio, y si no lo tendréis directamente en las notas. Así que nada más, muchas gracias como siempre, Miriam, y estamos en contacto. Muchas gracias a ti, Marcos, por tu tiempo y por ayudar a que todo esto pues se visibilice y llegue a más gente, que sé de primera mano que ayudas a muchísima gente con todo lo que aportas. Igualmente, mil gracias y un abrazo. Un abrazo.